Bienvenidos a Construye Verde, un espacio de diálogo y reflexión donde exploramos temas relevantes para construir de forma sustentable y cuidando el ambiente. Acompáñanos junto a las experiencias más inspiradoras de los expertos que están transformando el futuro. Arquitectura sustentable, diseñando el futuro con conciencia. Pues bienvenidos nuevamente a un episodio más de Construye Verde. En esta ocasión nos salimos de la rutina, salimos del estudio y de Quintana Roo y nos venimos nada más ni nada menos que hasta la máxima casa de estudios. Y además no solo eso, sino estamos en compañía de unos grandes amigos, unos grandes invitados, que son los arquitectos Martín Roa, el arquitecto José Alberto Hernández. Y no solo son profesores de aquí de la UNAM, de la licenciatura de arquitectura, ¿es correcto? Correcto. Es correcto. Sino que también ellos tienen su propia casa de arquitectura que se llama Taller RMD. Bienvenidos, arquitecto. Martín, ¿cómo estás? Gracias, Alejandro. Hola, Alejandro. Perfecto. Muchas gracias. Todo bien. De este lado. Los arquitectos, además de ser profesores, además de estar aquí en este momento y en este episodio, precisamente para hablar de algunos temas de arquitectura sustentable, participaron en el concurso Roots and Dreams, el concurso internacional de arquitectura que se entregó el premio el 5 de octubre. Ellos tuvieron mención honorífica con el proyecto LAC. Y antes de iniciar un poquito a hablar acerca de la importancia de diseñar espacios de arquitectura sustentable, ¿nos pueden dar una breve introducción de su participación en el concurso? ¿Cómo fue la dinámica? ¿Cómo fue la entrega de premios? Y principalmente, creo que en ese momento se quedó un poquito limitado el tiempo para que platicaran sobre el proyecto, pero nos pueden ahorita dar un poquito más de información. Creo que también a la audiencia que no los conoce, pues les puede ser interesante. No, también sí, de acuerdo. Pues antes que nada, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer poder colaborar conmigo en este tipo de proyectos y conocer personas que tengan este interés genuino por querer hacer las cosas de manera distinta, ¿no? a las que se están haciendo. El tema del concurso, pues resulta bastante interesante de repente encontrar este tipo de proyectos que te abren un poco la perspectiva. Un poco más enfocado a este tema sostenible y que va acompañado con esta serie de pláticas y conferencias que hubo en su momento. La parte del reconocimiento de tus demás compañeros con los que pudiste concursar creo que fue bastante interesante. Eso nutre muchísimo. Como tú bien comentas, somos mención honorífica, pero pues ya nos sentíamos ganadores del momento que eligen la propuesta como con esta categoría, porque podíamos aprenderle más personas. Entonces, pues el concurso pues nos ha gustado bastante y sigue, ¿no? Sigue por aquí, justo estamos en este momento. Sí, precisamente, y aquí es importante señalar que el seguimiento de la causa, ¿no? No solo su participación en el concurso, sino que hemos nosotros tenido reuniones continuas un poquito para platicar de cómo poder llevar a cabo este proyecto, cómo sí ejecutarlo y cuál es el deber ser, ¿no, Alberto? Es correcto. Sí, de entrada creo que es importante algo que buscábamos en el tema de los concursos, que fue una participación en donde sí se llegue al fin del proyecto, ¿no? Existen estos concursos que son un poquito más estudiantiles, pero qué importante que se vea un desarrollo que concursa una serie de prototipos y que esos concursos pueden llegarse a realizar el día de mañana, ¿no? Que no solo se quede en papel. Y es algo que también nos motiva un poquito al arquitecto Martín y a mí en buscar este tipo de proyectos que nos ayudan a investigar y hacer una serie de propuestas que de manera pueden llegar a completarse. Sí, porque y antes de empezar aquí a grabar, estábamos platicando de cosas muy interesantes. Le dije aquí a Alberto, al arquitecto, oye, espera, eso nos va a servir para platicarlo. Y que era un poquito eso, que las cosas en efecto se ejecuten y que se realicen, que no independientemente del concurso, ¿no? Sino que también las cosas que proyectamos en realidad se plasmen y que sea bajo un deber ser. Exacto, es correcto. Pues bien, además ya de un poquito la presentación acerca del proyecto de los arquitectos, me gustaría iniciar un poquito ya con el tema más denso. ¿Qué rol
tiene hoy la arquitectura versus la sustentabilidad. Es decir, para mí creo que hoy todavía hay una línea muy marcada entre diseñar espacios de casas, departamentos, de vivienda, y otra, la sustentabilidad. Creo que hay una laguna en medio que todavía no se ha logrado amalgamar. ¿Qué es lo que necesitaríamos hoy para que pudiera haber ese puente entre la arquitectura y la sustentabilidad y cuidar del medio ambiente? Claro. Sí, sí, hay varias formas de entrarle al tema. Yo creo que una importante, si pensáramos un poco en vivienda, es quitar un poco la parte del ego de la arquitectura, pensando que la vivienda solo es un negocio, solo es un tema lucrativo, y llevarlo a una parte en donde seamos personas conscientes. Vas a ir a hablar de arquitectos o algunas otras profesiones. Cuando eres una persona consciente de lo que estás haciendo con los recursos naturales, te ayuda a generar un mejor proceso. En este caso sí hablamos de proyectos, pero yo creo que un punto importante es sacar la parte voraz del negocio y llevarlo hacia una arquitectura un poquito más consciente. Yo creo que por ahí podemos las cosas. Bueno, sí, sobre todo, pues en arquitectura es una carrera multidisciplinaria. Entender que necesitas hacer este tipo de colaboraciones con especialistas y aprender de ellos, ¿no? Creo que en algún momento quizás siento que la arquitectura se ha perdido un poco el norte y de repente ya empiezas a recurrir a estos sistemas mecánicos para poder tener un mejor confort en tu vivienda, ¿no? En tu edificación. Cuando de repente a lo mejor lo resuelves abriendo una ventana, ¿no? Sí, Orientando mejor en el edificio. Entonces, ya lo hacían los mayas, ¿no? Justo nuestra propuesta. Sí, es lo que decía, su propuesta venía diseño bioclimático. No se ve justo en la propuesta estos elementos nuevos, ¿no? Por ejemplo, el tema del calentador solar y así, pero sí teníamos como esta relación muy directa con el entorno, con el paisaje, espacios más abiertos, ¿no? Materiales locales. Entonces, de repente, pues sí es quizás regresar un poquito a cómo ya se hacía la arquitectura. A la raíz, al origen. Es parte de lo que hemos hablado. Yo he hecho hincapié en esto continuamente, es que vamos eventualmente regresando al origen. La cuestión es, justo como lo mencionabas, ¿no? Hay un poquito el tema comercial, digamos, es donde afecta, ¿no? El fin común. Y que también le dije, oye, es que, espera, no hablemos de esto porque tiene que ver mucho con temas de interés. ¿Qué tanto de verdad quieres aportar y quieres sumar, o qué tanto pues quieres sumar pero un poquito a la cartera? Sí, claro, totalmente de acuerdo. No, y reforzando el tema anterior, a ver, siempre hemos hablado de estas pláticas internas, de que no es venir a inventar el hilo negro, ¿no? Hablamos muchos de las partes o de cómo tenemos esta arquitectura que por medios pasivos responde al clima, en la latitud que sea. Entonces, creo que partir de hacer una buena investigación, yo creo que también eso es importante. Sí. Profesional de arquitectura o de cualquier otra profesión, es algo que nos gusta en estos procesos de diseño. Entender por qué las casas en esa zona, la arquitectura vernácula de ese sitio funciona de tal forma, y por qué queremos llegar con otras arquitecturas que no corresponden en ese clima. De ropas del esquema. Entonces es bien importante el tema de la investigación. Sí, es también que coincido. Y por ejemplo, aquí Ciudad de México, digo, porque es bien fácil de pronto, y lo platicábamos en un episodio también anterior, de pues sí, está fácil cuando tú tienes un lugar virgen, que llegas y dices, bueno, aquí voy a aplicar todo el deber ser, aquí sí voy a ejecutar todo lo que nunca se ejecutó. Pero por ejemplo, aquí que estamos Ciudad de México, ¿qué se puede hacer hablando de generar estos espacios arquitectónicos y cuidar el ambiente y generar este deber ser en ciudades, por ejemplo, ya urbanizadas? Y me voy a Ciudad de México porque estamos acá, pero yo tomé también base de ejemplo de Playa del Carmen, Cancún, ¿no? Pero aquí, Ciudad de México, que es la urbe más grande del país, ¿se puede hacer algo? Sí, sin duda es un reto importante, y yo creo que varias generaciones de arquitectos lo han venido platicando, dialogando. Traigo a la plática algo que decía el arquitecto Teodoro González de León, que un plan maestro no te surge en un sexenio, no lo puedes sacar en un sexenio, es una visión a largo plazo, y esa visión a largo plazo debe de hablarte de programas reguladores, tiene que hablar de temas de urbanismo, de cómo vas cambiando de la escala macro a la micro, en donde la función de la arquitectura debe de ser que
que el ser humano pueda estar, pueda tener estos espacios de confort, no es un confort otra vez de clima, sino un confort incluso espiritual. Sí, claro. Si realizar la actividad diseñada. Sí se puede, son varios vertientes y varios brazos que se tienen que enlajamar en una sola propuesta. Y principalmente algo que yo he notado, yo desde la parte, digamos, inmobiliaria también, es que lo último en lo que se piensa es en el usuario final. Es decir, se McDonaldiza el modelo y no se adapta el proyecto al lugar, sino el lugar se tiene que adaptar al proyecto y el último en el que piensan es en el usuario. ¿Cómo podemos empezar a quitar como es esta mala práctica que se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo? Sí, es muy interesante la pregunta, aunque me gustaría regresar un poquito a la anterior. ¿Cómo lo hacemos en Ciudad de México? Creo que en Ciudad de México también hay que entender que hay muchas construcciones que están deshabitadas y que también podemos empezar a no nada más construir por construir, sino también de repente con todas estas edificaciones que ya existen, cómo a lo mejor pueden reutilizarse de alguna manera, cómo pueden volver a cobrar viva, ¿no? Ya tienes una estructura, mi lado está ahí, no perder de vista esa parte. Y volviendo un poco al tema del usuario otra vez, ¿no? El tema de tener un buen análisis, no solamente reconocer el sitio, sino sí tener un usuario en específico. Creo que ahora nos hemos dado cada vez más cuenta que todos los proyectos no pueden ser iguales. Sería un error si de repente ya caes en que todos tus proyectos tienen que tener los mismos materiales, porque pues tú estás en un sitio diferente, con una vista diferente, con un clima distinto. Entonces de repente el usuario también entender qué es lo que necesita. Sí, y ahí tocaste un tema también bien interesante, Alberto, que no solo es el confort del espacio, sino eso ya repercute también a nivel anímico. Y creo que ustedes como expertos saben perfecto que tiene que ver el espacio para el estado de ánimo, para la productividad, para el descanso y para un estilo de vida, más que un estilo de vida, incluso yo a veces lo llevo como una calidad de vida digna. Es correcto. Sí, y justamente empezabas la entrevista con una palabra que es muy interesante, que es la palabra consciente. Cuando uno es consciente de los recursos que tiene como arquitecto para diseñar algo, le empiezas a dar otro cambio, un giro de chip al tema de diseño, ¿no? Pensando un poquito en cómo se construye en la parte del sub. Cuando eres consciente de que si vas a proponer una madera y esa madera ya tuvo un tema de tala, donde esa tala significó que se mierda un árbol que limpiaba la parte del aire, el CO2, ya le vas a dar más significado a esa madera. Pero resulta que hoy no somos tan conscientes y solo decimos que haces una llamada y te llega el cargamento o el pedido de la madera cuando realmente es toda una energía detrás de... Cuando usamos esa palabra de consciente en todo lo que hacemos, en todo lo que usamos, yo creo que le da otro significado al quehacer arquitectónico. Sí, y particularmente la palabra consciente ha estado presente en todos los episodios. Y un poquito de ejemplo, un capítulo trataba del agua y estamos tan acostumbrados a que los recursos están ahí. O sea, yo desde que nací recuerdo que abre la llave de agua, está el árbol, hay sombra, tienes frutas. O sea, estamos tan acostumbrados a que eso sucede que lo vemos como que nunca se va a acabar. Y no, hay que tener ahí cuidado, ¿no? Con el ambiente. Sí, 100%, ¿no? Empezar a dejar de pensar que eres tú y tu familia nada más, ¿no? Sino de repente ampliar un poco la visión y ser consciente de que vienen otras generaciones atrás de ti, cómo van a vivir tus hijos y cómo van a vivir los hijos. Entonces de repente sí tenemos recursos que se van a agotar. En algún momento ya no los vamos a tener. Sí, sin duda. Y aquí también hay un tema bastante interesante que es creo que hay un paradigma de que la gente todavía cree que vivir o que el tema de sustentabilidad es ser hippie o cosas por el estilo. O sea, como, es sustentable, pues anda descalzo y no, pues agarra y ve en una fruta y se la come. Y hablando de arquitectura, sí. Que los espacios sustentables carecen de estética.
sea, que son, coloquialmente dicho, feos. Y creo que ese paradigma está muy equivocado, más que equivocado, porque bueno, su proyecto está increíble, pero creo que se pueden hacer grandes cosas muy bien hechas, con mucha estética y que sí pueden ser sustentables, ¿no? Es correcto. Sí, yo creo que el cuidado en detalle es importante. Puede haber arquitectura o elementos en donde pongas un material costoso, pero mal ejecutado No lucir, claro. y no necesariamente hablamos del costo del material, sino de cómo fue elaborado. Puede haber una casa o algún elemento arquitectónico en donde tenga todo este criterio de sustentabilidad, pero hay un cuidado al detalle enorme y realmente existe esa belleza, ¿no? Y de repente pensamos un poquito en la parte filosófica, ¿no? La belleza piensas en la simetría, en la proporción, en la repetición. Claro que puede estar en esos elementos arquitectónicos. Ser sustentable creo que va ajeno a que sea feo. Yo creo que cuando algo tiene como que esa alma o ese detalle, ese cuidado al detalle, yo creo que ya le da mucha vida. Yo creo que va por esa parte. Sí, ¿no? Y no sé, regresando un poquito a este tema de la filosofía wabi sabi, ¿no? De quizás no tendría que ser 100% perfecto, sino la belleza de las cosas están a veces en así perfecciones. De repente estoy muy de acuerdo con la madera, no tendría que ser así simétrica, eso, sino de repente ya la arquitectura sientes que ya empieza a cobrar un poco de vida en ese sentido, ¿no? Se empieza, no le quiero romantizar tanto, pero se empieza a ver una arquitectura más humana. Y es que al final, creo que justo ningún espacio va a ser igual. No todo el usuario final, no todos tienen las mismas necesidades, Sí. ni los mismos gustos. Sí. Y cuando te pones a diseñar de esa manera, y yo creo que es cuando empieza a cobrar vida todo lo que hemos estado hablando. Y que un punto importante, creo que acabas de decir, y que ahorita me hizo como switch, fue que la sustentabilidad no tendría que ser un más, sino aquí está el diseño, aquí es lo que vamos a hacer, y qué necesito para esto, desde permisos, lo que tenga que hacer, y la sustentabilidad debería estar ahí también incluida, no como, bueno, lo voy a hacer, y además de esto, plus sustentable, no, o sea, no, eso ya debería de estar como, o sea, inherente a, ¿no? Coincido totalmente contigo. Yo creo que también, regresando a un punto anterior, es cómo hacíamos que estos proyectos realmente resuelvan la vida de las personas. Pues dar un punto a resaltar es bajarle al ego arquitectónico, ¿no? De repente llegamos como arquitectos y está el cliente y el cliente tiene 10 cosas en la mente y el arquitecto ya está dibujando cómo va a ser la fachada. Y no lo ha dicho. Exacto, eso. Entonces, ¿cómo haces que esa arquitectura realmente llegue al usuario, escuchándolo, entendiéndolo y a través de eso hacerle una casa que realmente le funcione? Sí, para que él sea un entorno, pero para crecer en el alma y en el espíritu. Creo que es eso. Sí, no, siempre va a ser bueno que puedas ver como el panorama completo, ¿no? Tratar de entender otra vez al cliente y el lugar, sería siempre lo ideal. Y también de repente cómo a través de la arquitectura puedes reactivar un lugar otra vez, ¿no? Estás haciendo una casa en el sur, como fue el tema del concurso, no vas a proponer un mármol que te va a llegar de Italia o Caris. O sea, reactiva la economía del lugar también a través de la arquitectura, ¿no? Eligiendo los materiales. Pues aquí también hay mucho tema de circularidad. Sí. Ya tenemos la misma tierra, el lugar nos está proveyendo de recursos. Claro. Circularidad, usémoslo. Y un poco para ir cerrando, creo que fue buena esta cuestión de cómo volver a reintegrar para un efecto de economía circular. ¿Qué retos a nivel de arquitectura tenemos hoy y qué viene para la arquitectura de aquí a 5 años, 2030? ¿Y por qué 2030? Porque es el cumplimiento de objetivos ODS. Sí. De aquí a 5 años, ¿qué le espera a la arquitectura y qué se puede hacer para empezar a marcar ese cambio? Sí, ¿qué se puede hacer? Creo que ya lo estamos viviendo, es hacer más con menos. Cada vez se nos acaban los recursos o se nos agotan los recursos. Entonces va a haber menos elementos con los que debamos de trabajar y hay que hacer todavía muchísimo más. ¿Qué se viene? Se viene un trabajo importante con la tecnología. Sin duda hay que estar ahí al día viendo cómo a través de la tecnología vamos mejorando una serie de procesos. Y es lo que estamos viviendo y se va a potencializar todavía más y creo que es una etapa muy interesante que nos está tocando como arquitectos. Es el tema de la colaboración. El tema en donde hoy ya no somos el arquitecto que todo lo sabe, todo lo puede, sino que es súper interesante que
Hoy estamos colaborando con paisajistas, con sociólogos, una serie de personas que conocen bien el entorno. Entonces, siento que hoy está en ese boom de empezar estas colaboraciones. En unos años, sinergia. Y que en unos años todavía va a ser esta red muchísimo más grande. Creo que va hacia allá el futuro de la arquitectura. Pero otra vez regresaría a la palabra consciente. Generar, a través de nuestra profesión, o como seres humanos, un entorno de personas conscientes. Así deberíamos de ir. Martín. Nada, pues yo me quedo con el tema de regresar a la esencia, ¿no? Menos es más, ya lo vemos en esta gran frase famosa de se me fue el nombre del arquitecto. También soy malo, veo, para recordar cosas y por... O mientras más te limites, más te liberas, menos recursos, ¿no? O sea, trabajar con lo que tienes al alcance. Y nada, me quedo muchísimo yo también con el tema de ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Entender bien en dónde está tu valor y poder hacer equipo con otras personas que ya tienen cierta especialidad para que tu proyecto sea más atinado en el tiempo actual. Me quedo con eso. Pues yo creo que la verdad es que 30 minutos no nos darían para hablar mucho acerca del tema, ¿no? Porque creo que incluso nuestras reuniones han llegado a durar más. Sí. Pero creo que es importante que la gente lo sepa. Creo que más allá de que nosotros lo sepamos por lo que estemos haciendo, creo que es importante que todos lo sepan. Creo que esa información debería ser para todos y debería todas las personas tener acceso a ella. Entonces, este es un poco, pues, la aportación de qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer todos eco. Pero pues ya un poco para cerrar y no antes despedirme de ustedes, si nos pueden y si a la audiencia les pueden decir en dónde los podemos encontrar, sus redes, su despacho de arquitectos, aquí en la UNAM, dónde los podemos encontrar, pues para que quien quiera clases, quien quiera un proyecto, quien quiera algo bien hecho y estético también y consciente, pues se pueda acercar con ustedes. Gracias, Alejandro. No, y bueno, antes que nada, pues aplaudir tu esfuerzo. Ya lo comentábamos al inicio. Se ve ese interés genuino en querer hacer las cosas de manera distinta y la verdad, eso se agradece y eso es también en lo que nos motiva a seguir haciendo sinergia contigo. Instagram, ¿no? Martin.roa.arc, creo que aparezca por ahí en Instagram. Está también el Instagram de la oficina, Taller Laboratorio de Arquitectura. Nos pueden visitar por ahí. Y nada, pues en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, aquí desde la vuelta, aquí los van a encontrar caminando. Alberto, ¿dónde podemos encontrarte a ti? En Instagram, Alberto-Natividad-. Actualmente colaboro en Taller MRD. Justamente también si lo pueden encontrar en Instagram y también nos suponen aquí en la y si no, pues déjenos ahí en los comentarios, nosotros les podemos proporcionar el contacto directo de los arquitectos. Y pues nada, gracias por acompañarnos, un episodio más, sigan viendo los capítulos, hay muchísimas cosas interesantes y principalmente, más que interesantes, cosas que son importantes para nuestro futuro. Cuídense mucho, se despide Alejandro Cataño, bye. Gracias.